Para el tema tributo contable, nos vamos más bien a la definición general del gasto, porque el impuesto a la renta que afecta al resultado ya es un gasto, y qué es lo que se tendría que desembolsar en los vencimientos. Nosotros decimos de manera general el gasto, lo que apreciamos en el gasto es que si se trata de un incremento de pasivos, o en todo caso disminución de activos, y cuando se habla de activos se miden los beneficios económicos en este caso, porque dentro de los activos dice se incorporan esos activos, quiere decir la capacidad de generar flujos efectivos, en este caso la disposición de activos para cumplir con una obligación. Y si este incremento del pasivo tiene un efecto en el patrimonio, entonces decimos que estamos ante un gasto. Ese es el concepto general del gasto en materia contable, y eso está dentro del marco conceptual. Sin embargo, para la norma tributaria debe reunir ciertos requisitos de tipo general, es decir, la intención, la finalidad, y después se vaya más a lo específico. Lo específico quiere decir pues que se centra en las formalidades, por ejemplo, que haya un documento, haya un informe. O de repente lo otro específico está lo condicionado, quiere decir pues que se haya hecho una acción, por ejemplo en el caso de los desmedros, o sea los productos con desmedro o las mermas, se pide que exista un informe. Es decir, puede haberse dado el caso de la merma o el desmedro, pero lo que se pide que goce es la existencia de un informe. Y en el caso de desmedro, la existencia de un acto, ¿no? El cargo de haber presentado ante la administración tributaria avisando que se va a llevar a cabo una instrucción, y todo eso tiene que haber dado en el periodo. Pero si no se ha dado eso, entonces eso no quiere decir que se pierde, sino que más bien, ¿no? Si es que se ha dado después del periodo, pero sin embargo nosotros por aplicación de conceptos, eso ya es un gasto. ¿Por qué? Porque hemos apreciado en el caso de las mermas o desmedro, que se trata de bienes que trabajo control del negocio, que han disminuido, ¿no? Han disminuido los beneficios económicos en esos bienes, en esos recursos. Y eso gasta, eso lo conocemos como deterioro, más conocido también como desvalorización. O sea, estamos reconociendo que había una disminución o la capacidad de generar efectivos en esos activos han disminuido. Esa es la evaluación financiera. Sin embargo, la evaluación tributaria, según las reglas, tiene que existir ciertas formalidades. Entonces ahí viene el condicionamiento. ¿Qué pasa si esa condición no reúne en el periodo que estamos informando? Entonces quiere decir pues, que se traslada para otro periodo hasta el periodo en que reúne. Entonces, eso puede darse en otro periodo. Entonces ahí decimos que tenemos una diferencia de tipo temporal. Temporalmente no reúnen las reglas. Entonces, bajo esa apreciación, nosotros vamos aplicando estos criterios, estas reglas, con fines de hacer una medición del importe del impuesto y cómo lo vamos a presentar. Y si estamos hablando de un determinado periodo como el año 2014, es lógico que trabajemos con la tasa del 30% para hacer la medición. Pero como la contabilidad se proyecta más allá y dice, pero ¿qué es lo que va a suceder en 2015? Mira, con todas estas diferencias, ¿no? Que de manera temporal, por el momento, se están presentando, y que después sí va a haber una coincidencia y está permitido. Entonces sí, pero el próximo año, ¿qué va a pasar? La tasa es otra. Entonces también hay que trabajar con esas tasas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Medición del impuesto a la renta diferido, ¿no? Párrafo 47 de la NIC 12. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, dice, deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realiza o el pasivo se cancela. Estamos hablando pues del impuesto a la renta diferido. Eso es lo que va anotado pues como los impuestos, los activos diferidos, una cuenta 37 si se trata a nivel de registro, una cuenta 49, basándose en las tasas y fiscales que al final del periodo sobre el que se informan hayan sido aprobadas, ¿no? Que es el caso nuestro. De seguro que al momento de hacer el famoso cierre contable de 2014, hemos revisado nuestras hojas de trabajo, ¿ya? Y hemos visto cómo estas diferencias, la temporalidad de estas diferencias,
de esto que conocemos como los reparos tributarios, ¿ya? ¿En qué tiempo van a ser, ¿no? Va a haber una coincidencia de criterios y por lo tanto viene su regularización, que en el caso de activos estaríamos hablando de la recuperación. La recuperación, ¿en qué sentido de los activos? En el sentido que el que dio origen a ese activo, que se entiende que es un gasto, ¿no? Dio origen a ese activo, el gasto es permitido que se incluya en la determinación de la renta neta y que es un periodo distinto al periodo en que se originó. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tasa vamos a emplear en ese periodo, ¿no? Que se entiende que es un periodo posterior al periodo que estamos informando? Igual sucede con el pasivo. ¿Qué tasa? Entonces aquí nosotros decimos, miren, 2015, 2016, 28%, 2017, 2018, 27%, y a partir de 2019 en adelante, 26%. Entonces, si esa temporalidad que estamos identificando y que mantenemos un control, se van a regularizar en esos periodos, entonces es lógico que en el periodo en que estamos informando, en este caso sería 2014, vamos a ubicarnos en 2014, hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Aplicación de las tasas fiscales. Dice, según la señala en el párrafo 48 de esta norma, los activos y pasivos por impuestos, ya sean corrientes o diferidos, se miden usualmente empleando las tasas y leyes fiscales que han sido aprobadas. Entonces, muchos hemos trabajado con todas las tasas, no solamente con el 30, hemos trabajado con el 28, 27, 26, sobre todo aquellas operaciones que la regulación se da de manera gradual, como es el caso, por ejemplo, los contratos de arrendamiento financiero. Hay contratos que tienen vigencia para 2 años, 3 años, 4 años, pero sin embargo, por la forma de cómo vamos llevando o cómo se van dando los beneficios económicos sobre los activos, sobre todo los activos de uso, que es lo que busca o el objetivo de un arrendamiento financiero es financiar un activo de uso. Entonces nosotros decimos el activo de uso, cómo se dan los beneficios económicos futuros, que es lo que nos hablan las normas contables. Nosotros decimos los activos de uso se dan pues utilizándolas, que es la que conocemos como depreciación, y vendiéndolas, ¿no? Que es lo que conocemos como el valor residual. Entonces ahí nosotros decimos, miren, el uso está en función a lo que nosotros conocemos como la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Dice la depreciación, dice, es una distribución sistemática del importe depreciable. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es el importe depreciable? El importe depreciable es el costo, si es que en ese activo se hubiera aplicado el costo. En un arrendamiento financiero no hay costo, ¿no? En un arrendamiento financiero se aplica la medición, la base de medición son los valores, en este caso el valor razonable o el valor presente. Y en el caso del valor presente hablamos del valor presente de los pagos mínimos que se dan en ese arrendamiento, en ese contrato. Entonces traemos todos esos pagos que se van a dar en el futuro a su valor presente, y si este resulta menor que el valor razonable, que es un valor referencial, entonces en nuestra contabilidad va a ir el valor presente, que a la vez en materia tributaria vendría a ser lo que es el valor razonable, el valor financiado, ¿no? Que es lo que menciona esta norma de arrendamiento financiero que salió en abril del año 2001, que es el decreto 21915. Y la depreciación se hace en función a la vida útil. Y la vida útil en un activo de uso es pues el tiempo de uso, es una estimación, o en todo caso las unidades producidas, ¿no? Una de las dos, una medición financiera. En cambio, para la parte tributaria existen las tasas de depreciación que están en la norma de impuesto a la renta, a opción, por supuesto, del contribuyente. Pero también hay una otra opción que dice, pues, también puede hacerse la depreciación en base al plazo del contrato, ¿no?
y para ello tiene que reunir 4 condiciones, y que es lo que nosotros vemos en el contenido del artículo 18 de este decreto legislativo 299. Entonces ahí podemos apreciar de que si hablamos de un activo de uso y le proyectamos, vamos a poner un periodo de 10 años, entonces la proyección sería pues de varios periodos, y en esos varios periodos los veo que se van a dar la aplicación de distintas tasas. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esta parte de la NIC 12? ¿Y qué es lo que también menciona? Aparte, cuando dice, en el párrafo 51 se aclara que la forma en que la entidad espera recuperar o liquidar el importe en libros de un activo o un pasivo por impuestos perdidos puede verse afectado por las siguientes circunstancias. Miren, recuperar o liquidar. Les hago un comentario. Hay empresas, sobre todo empresas de transporte, que tienen bastantes unidades en arrendamiento financiero, y que por esta modificación de las tasas es lógico que cuando hablamos de arrendamiento financiero es más seguro que lo relacionamos con los pasivos tributarios diferidos, es decir, son impuestos que están quedando por liquidar. ¿Por qué? Porque en el arrendamiento financiero se permite pues una depreciación en menos tiempo. Eso es lo que llamamos como la depreciación acelerada, ¿no? Entonces es una depreciación en menos tiempo que la financiera. La financiera es la medición, los beneficios económicos, el uso. Entonces, si se da en menos tiempo la depreciación tributaria, quiere decir porque estamos incluyendo a la base tributaria un mayor gasto. Ese gasto no está contabilizado, pero el efecto tributario de ese gasto y el efecto financiero sí se contabiliza. Si usamos un mayor gasto, ese mayor gasto lo que va a hacer es bajar la base tributaria, y que está permitido, y al bajar la base tributaria lo que hace es también disminuir el monto del impuesto a la renta corriente, la obligación. Eso no quiere decir pues que la empresa se va a quedar con ese impuesto, porque hay temporalidad, quiere decir que llega un momento en que ambos coincidimos, la parte financiera con la parte tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar de que se van a quedar impuestos por liquidar. Y nosotros en su determinado momento hemos medido ese impuesto por liquidar y también el impuesto por pagar, que es el impuesto corriente, a un porcentaje distinto, 30%. Pero cuando liquidemos, vamos a liquidar a un menor impuesto, a una menor tasa, 28, 27, 26. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro pasivo tributario, que está ahí como parte de la información financiera, en este caso situación financiera como pasivo, lo que va a hacer es que ese pasivo está, ya que está publicada una norma, ¿no?, está con un importe en exceso. Entonces, a eso se refiere. Quiere decir que ahí vamos a empezar a hacer un ajuste, ¿no? El tema es en qué momento vamos a hacer ese ajuste. Igual sucede con los activos tributarios diferidos. Con los activos tributarios diferidos, lo que hemos hecho es determinar, vamos a poner una tasa del 30%, ¿bien? Pero cuando recuperemos ese impuesto y mandemos al resultado, vamos a recuperar un menor impuesto. Es decir, en su debido momento, al no poder utilizar un gasto, ¿sí?, hemos liquidado un impuesto en base a un 30%. Pero cuando utilicemos ese gasto que origen ese activo, la recuperación ya no va a ser un 30, sino va a ser un 28, a un 27, a un 26. Entonces, en ambos casos, nosotros, por un lado, podemos apreciar de que en el periodo 2014 hubo impuesto a la renta como pérdida, en el caso de los activos que no van a pasar a ser recuperados. Si tenemos un activo ahí contabilizado, reconocido en su debido momento, y está bien reconocido como activo, pero se sabe que por la publicación de tasas no va a ser recuperado en su integridad, hay un 2%, 1%, 3% que no va a ser recuperado. Entonces, lo que decir, pues esos importes hay que ajustarlos en el periodo que estamos trabajando. Lo mismo sucede en el año 2015, porque todavía el siguiente periodo viene 27, y después todavía viene 26, 2 años más, y después, ¿no?, 27 y viene 26. Entonces,
vamos a seguir con esto de los ajustes de manera permanente. Entonces vamos a ver tres casos. Tres casos, ¿ya? Donde primero vamos a ver los ajustes de diferencias temporales deducibles en periodos corrientes. Quiere decir, en el siguiente periodo. Miren, y aquí vamos a recordar un poco la norma tributaria. Para eso vamos a poner ejemplos bastante conocidos y vamos a tratar también de tomar incidencias que vienen de otro periodo. Aquí, por ejemplo, dice, esta empresa ABC sea 31 de diciembre, ha determinado como resultado del periodo, antes del impuesto a la renta, el importe de 250.000, ¿no? La NIC 12 a este le llama el resultado contable, ¿no? El resultado contable es el resultado antes de impuesto, de 250.000. Dentro de este resultado de 250.000 están estos importes. Por ahí las vacaciones que han sido provisionadas, NIC 19, ¿no? ¿Por qué han sido provisionadas? Provisión, pues, ¿no? Es decir, porque si se van a dar desembolsos más adelante, ¿no? Es decir, de la provisión. Entonces, ¿por qué han sido provisionadas? Porque ya han devengado. Entonces, acá estamos aplicando una norma laboral. Quiere decir, pues, por el tiempo que el trabajador ha permanecido a la fecha de información, el trabajador ya tiene conseguido derechos. Estos derechos llevados a la contabilidad son elementos contables. ¿En qué sentido? Por un lado tenemos el pasivo, o sea, la obligación con el trabajador, y por otro lado habría que analizar en qué consiste esa obligación del trabajador, ¿no? Pues es un gasto, pero no necesariamente siempre va a ser un gasto, eso también hay que tomar en cuenta. NIC 19, ¿no? La NIC 19 dice, toda empresa, todo aquel que informa información financiera, dice, debe, cuando tiene trabajador a su cargo, ¿ya? Debe incluir en su contabilidad ¿ya? Un pasivo y un gasto, ¿no? Entonces ahí viene toda esta obligación de, cuando hacemos información financiera, ¿no? De que no vamos a esperar todavía que el trabajador cumpla el periodo en el cual hace uso de sus vacaciones, sino que hay que ir revisando a este trabajador en la medida que va permaneciendo y que está prestando servicio a la empresa, permanece en el negocio, y hay que incluir, es una norma contable. Y cuando habla del gasto, lo que nosotros tenemos es una 62, una 41, ¿no? A nivel de registro contable, nosotros diríamos, ahí también dice, ¿no? Pero un momentito, es importe del gasto y siempre y cuando no haya una otra norma que exija lo contrario, como por ejemplo la NIC 2, la NIC 16. La NIC 2, la NIC 16 dice, esos beneficios del trabajador, si está relacionado, por ejemplo, a producción, entonces no es un gasto, es un activo. Y va a ser un gasto cuando se vende ese activo. Estamos hablando de los productos terminados. Y si se trata de la construcción de un activo fijo, mueble, maquinaria, equipo, entonces esas vacaciones no es un gasto, es también parte del activo. Entonces, ¿cuándo será un gasto? Cuando se realicen las depreciaciones o se produzca la enajenación, es como la figura, ¿no? Pero aquí le estamos dando la figura de que es un gasto, hay que hacer la aclaración. Entonces nosotros decimos, al 31 de diciembre de 2014 se han incluido a la información financiera 55.000 soles como gasto, ¿ya? Pero el detalle está en que estas no han sido pagadas. La norma del impuesto a la renta, artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, inciso V o V chica, dice, ¿no? Todo gasto que para su perceptor es renta de quinta, cuarta y por ahí también segunda, ¿no? Con algunas reglas, dice, se permite que se incluya dentro de la renta neta imponible, en la determinación de la renta neta imponible, siempre y cuando, dice, hayan sido pagadas, ¿no? El reglamento de la ley de impuesto a la renta, del artículo 21, inciso Q, también dice lo mismo, pero ahí agrega algo más, dice, ¿no? Pero siempre y cuando hace referencia a la norma de lo que es la presentación de la declaración jurada mensual.
Dice, siempre y cuando, si no han sido pagadas, pero si han sido incluidas en una declaración y si han dado las declaraciones del caso, entonces sí se puede considerar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de vacaciones no pagadas, estamos asumiendo de que no cumplen con la norma tributaria. Pero eso no quiere decir que estos 55.000 soles no es válido. Nosotros decimos, sí es un gasto deducible. ¿Y por qué es un gasto deducible? La vamos a considerar como reparo tributario, como diferencia temporal. En este caso dice, gastos deducibles que generan activos tributarios diferidos. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar. Pero no las vamos a utilizar en el periodo en que devenguen, sino en el periodo en que reúna una regla específica, que es así como funciona para el tema tributario, ¿no? El artículo 57 habla del devengo, pero no siempre el devengo tributario se da en el periodo en que devenga financieramente, sino que el devengo tributario puede darse en otro periodo, ¿no? Eso es lo que nosotros revisamos en el artículo 57 respecto al devengo contable, al devengo financiero. Entonces acá nosotros decimos, este sí es un gasto aceptado, pero en el periodo en que se produzca el devengo tributario, que se entiende que es en el periodo en que reúna toda la condición. Desmeros y existencias no destruidas, aquí también otra parte de la norma, bastante conocida, 22.000 soles. Quiere decir que el gasto está, es decir, la pérdida del periodo se ha incluido en la información financiera, pero todavía no se ha llevado a cabo la destrucción, que es lo que exige la norma tributaria como regla específica, que sí que se haya hecho una destrucción. La existencia ya no existe. Y nosotros lo que hacemos es medir los beneficios económicos, ¿no?, al 31 de diciembre. Entonces, en este caso, nosotros decimos, se va a llevar a cabo la destrucción, pero en un periodo siguiente. Gastos sin sustento tributario, 8.200. Ahí sí, definitivamente nosotros decimos, mire, ese no tiene validez tributaria. Si no tiene validez tributaria, ¿ya?, tampoco va a formar parte de la base tributaria. O sea, si no vamos a utilizarla. Pero ahí sí nosotros decimos, esto de aquí no es un gasto deducible. Estos dos primeros sí son gastos deducibles, pero no en este periodo, en periodo siguiente. En cambio, esos gastos sin sustento tributario, ahí decimos, eso sí es un gasto no deducible. Ni en el periodo presente, ni podemos llevar a otro periodo. Y como este tipo de gastos también es considerado desde el punto de vista tributario como disposición indirecta de dividendos, entonces ahí también esta contabilidad ha procurado contabilizar como pérdida 4.1, que viene a ser 336 de los 2.000 o de los 8.200. Y lo que nos piden aquí para poder aplicar esto el tema de la modificación de las tasas, dice, se pide determinar lo siguiente: el impuesto a la renta corriente, que es el monto de la obligación tributaria, cuánto es lo que vamos a tener que desembolsar al fisco, y también el impuesto a la renta diferido, quiere decir cuáles son los impuestos que están quedando por recuperar, que todavía no tiene incidencia en el resultado del periodo, ¿ya?, pero sin embargo ya forma parte de la obligación tributaria, y su registro contable, y medir el impacto del impuesto a la renta diferido a aplicar en el ejercicio 2015 de los reparos efectuados en el ejercicio 2014 y su registro contable. Entonces aquí estamos diciendo que estas diferencias se van a realizar en el periodo corriente, en el año 2015. ¿Qué tenemos aquí? Siempre una comparación. Las diferencias, está claro que se dan pues por la diferencia de bases, ¿no? Las bases del activo, las bases del pasivo no son las mismas. Entonces aquí nosotros vamos a ver a nivel resultado. Nosotros decimos, según el enunciado, dice que el resultado contable antes del impuesto a la renta es 250.000. Ese es el resultado contable. A este resultado contable vamos a primero revisar la base tributaria. Nosotros decimos 250.000 viene a ser la suma de nuestros ingresos y nuestros gastos, los que falta del impuesto a la renta. Todo lo que está dentro del concepto de ingresos y gastos contables. Y de todos esos ingresos y gastos, aquí hay un importe de 8.200 que tiene que ver con gastos sin sustento. Entonces acá lo hemos agrupado en dos. A esto es lo que se supone con los reparos tributarios. Hemos considerado aquí lo que es un reparo tributario que consiste en adiciones. Y las adiciones las vamos a agrupar en dos. Primero, adiciones por diferencias permanentes y adiciones por diferencias temporales. Es así también como va en los PETs anuales, cada vez con mayor detalle.
Los gastos en sustento tributario, 8.200, y la tasa adicional, 336. Estos dos importes, fíjate, dos importes, los estamos considerando como adiciones por diferencias permanentes. Ahora vamos a explicar por qué. Y en caso de diferencias, adiciones tributarias por diferencias temporales, está el caso de las vacaciones y el desmedro de existencias no destruidas. Todo para nosotros está como gasto dentro de este importe. Entonces, por lo tanto, hacemos la adición porque queremos llegar a una base tributaria, que en este caso la base tributaria es 335.536. Si a esto, como estamos en 2014, aplicamos el 30%, nos va a dar el importe de 100.661. Muy bien. Rápidamente vemos aquí la parte contable, decimos el resultado de 150.000. A esto le vamos a agregar, ¿ya? Este es, por supuesto, es una hoja de trabajo extra contable. Vamos a agregar las adiciones tributarias, ¿ya?, que representan diferencias permanentes, o sea, este importe de aquí, más no las temporales. 258.000 por el 30% nos da 77.561. ¿En qué sentido? Que las diferencias, los reparos tributarios, en este caso adiciones por diferencias permanentes, siempre lo he dicho, tiene un efecto. En este caso es la tasa. ¿Y cuál es el efecto? En todos ellos es el 30%, que ya que estamos hablando de 2014. Sino que este importe, el 30% de estos importes, que es lo que estamos viendo aquí, el 30% está incluido aquí. También está el 30% de este importe. 30% de esto, más el 30%, más el 30% de esto, nos da 77.000. Quiere decir que ese 30% es obligación con el fisco y a la vez es resultado. Pérdida. Cuenta 88. Entonces nosotros decimos aquí, el monto de la pérdida del impuesto a la renta es de 77.561. ¿Qué incluye? ¿Cómo está conformado? El 30% del resultado contable, más el 30% del reparo tributario, más el 30% de 336. ¿Y esto es de aquí? No, esto de aquí no. El 30% de estos importes, que es este importe de aquí, son impuestos que no tienen incidencia, no están aquí. Pero sí es una obligación, es parte de la obligación. Si nosotros hacemos esta suma, llegamos a este importe. Este es el monto de la obligación. A eso se refiere con impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta corriente es de 100.661. Eso es lo que la administración tributaria va a recibir y va a exigir. Lógico que ahí habría que restar después los pagos a cuenta, ¿no? Pero este es el importe de la obligación del impuesto a renta, lo que son como impuesto a la renta corriente. Decimos, de todos los 100.661, la incidencia en el impuesto a la renta es 77.561. Y lo que todavía no tiene incidencia en el resultado como pérdida de impuesto a la renta es 23.100. ¿Por qué? Porque estos importes, si bien es cierto, están generando una obligación, una mayor obligación en el 2014, pero no tiene incidencia en el resultado. ¿Cuándo va a tener incidencia en el resultado? En el periodo en que se utilice. Y en ese periodo ya no va a formar parte de la obligación tributaria. A eso se conocemos como los activos tributarios diferidos. Entonces, a estos 23.100 es donde se centra justamente este ajuste. Nosotros decimos, estos 23.100 está determinado en base a la tasa del impuesto de la renta vigente a la fecha de la información financiera, 31 de diciembre. Pero ¿qué es lo que se da después? Miren ahí. Bueno, vamos a contabilizar cargo a la cuenta 88, los 77.000, los 23.100 se presenta en la información financiera como parte del activo, en este caso activo tributario diferido, tenemos una cuenta, la cuenta 37, y todo con abono a la cuenta 40. Esta es la obligación corriente, los 100.661. Pero nosotros decimos, cuando utilicemos, permítanme retroceder ahí, cuando empleemos esto de aquí como gasto tributario, nosotros al no utilizar esto como gasto tributario, está haciendo que nuestro impuesto se eleve en 23.100. Esos 23.100 la vamos a recuperar cuando utilicemos esto. ¿Y eso cuándo se va a dar? Según el caso, dice, en el periodo corriente, quiere decir en el 2015. Pero bueno, ahí está los 23.000. Ah, pero en el 2015 ya no es 70%. Va a ser menos, 27%. Ah, entonces hay que hacer una tabla
Y nosotros decimos, en el ejercicio 2014, estas diferencias han hecho que determinemos un impuesto a la renta diferido por estas diferencias temporales. ¿Ya? ¿Cuánto? 23.100. Y en el año 2015, cuando utilicemos esto de aquí, la recuperación del impuesto y por lo tanto la incidencia en el resultado va a ser de 21.560. Aquí viene a ser el 28% de 55.000, ¿ya? Y el 28% de 22.000, que es 6.160. Quiere decir, nosotros tenemos un activo de 23.100 calculado en base al 30%, pero cuando utilicemos estos gastos, la recuperación va a ser de 21.560. ¿Cuánto menos no va a incidir en el resultado en el siguiente periodo? Y por lo tanto también va a haber una menor recuperación del impuesto. 1.540. Entonces a esto se refiere la NIC 12. Estos 1.540 tienen que incluirse en la información financiera que estamos preparando, que en este caso sería el 2014. Entonces nosotros decimos, si esto de aquí lo hemos considerado como un activo, pero este activo, la recuperación solamente va a ser 21.560 porque había una disminución de la tasa distinta, que es una tasa menor a la tasa en cual nosotros hemos trabajado el periodo corriente, el periodo, perdón, de que estamos elaborando la información financiera. Entonces estos 1.540 también forman parte de la información que estamos trabajando, que en ese caso sería 2014. Por eso que estos 1.540, de los 23.100, 1.540 no es un activo. ¿Qué cosa es? También forma parte del resultado del impuesto a la renta del periodo 2014. Y es así que corresponde hacer un ajuste. En ese mismo periodo, pues cargamos a la cuenta 88, 1.540, y ajustamos nuestra cuenta 37, los 1.540, en el mismo periodo. Entonces ahí nosotros decimos, hemos hecho un ajuste, ya, porque esos 1.540 no tiene por qué tener incidencia en los periodos siguientes, donde ya hay otra tasa, sino que eso de ahí, esos 1.540, inciden en el periodo en que surgen estas diferencias, y por lo tanto el ajuste también se da en el periodo en que se dan estas diferencias. Caso 2, hemos hablado de un activo, es decir, un activo tributario diferido, ¿ya?, que es necesario hacer su ajuste, porque estos aquí se van a dar, su regulación se da en el periodo corriente. Ahora, centrémonos en un pasivo. ¿Sí? Un pasivo. ¿Sí? Regularización o diferencias temporales imponibles en periodos corrientes. Diferencias temporales imponibles. Quiere decir que están grabados con el impuesto. Están grabados con el impuesto, ¿ya?, pero la liquidación del impuesto no se va a dar en el periodo en que se graba, ¿no? Ahí estamos poniendo como ejemplo los fondos mutuos. ¿Saben que los fondos mutuos son, pues, son depósitos que uno hace, ¿ya?, y hay un administrador, que es una entidad financiera. Y cuando se da la recuperación, que se conoce como rescate, ¿ya?, ahí es donde procede también el acto de retener, ¿no? Ahí viene el agente retenedor. Entonces acá nosotros vamos a aprovechar este caso, el caso 2, para ver esta temporalidad y el ajuste por el impuesto por la modificación de las tasas en un pasivo tributario diferido. La empresa XYZ en el ejercicio 2014 ha invertido certificados de participación en fondos mutuos, ¿ya?, obteniendo un rendimiento de inversión al 31 de diciembre de 35.000. Bueno, acá es 30.000, ¿ya? 30.000. La entidad va a efectuar el rescate del rendimiento ganado en julio de 2015. Nosotros estamos haciendo nuestro cierre en 2014. Entonces, decimos, ¿cuándo se ha tomado la decisión de recuperar, rescatar todos esos fondos, más el rendimiento? En julio de 2015. Puede variar, por supuesto, ¿no? Pero el contador en este caso toma como referencia la decisión de la empresa de hacer una recuperación en julio de 2015. Si después más adelante hay una variación, eso ya es un tema de solamente hacer nuevamente otro ajuste. El resultado contable antes del impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2014 es de 180.000. Entonces tenemos como referencia que dentro de nuestra información financiera hay una ganancia, ¿no?, un ingreso
de 30.000. ¿Qué es 30.000? El ejemplo lo hemos cerrado con 30.000. Se pide determinar lo siguiente: impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2014, es contable. Medir el impacto del impuesto a la renta diferido a aplicar en el ejercicio 2015 y los reparos efectuados en el ejercicio 2014 y su registro contable. Muy bien. Entonces, lo primero, nuestra hoja de trabajo. Dentro de nuestra hoja de trabajo nosotros decimos: tenemos un resultado contable de 180.000. Quiere decir, hemos sumado nuestros ingresos y nuestros gastos desde el punto de vista contable, información financiera. Dentro de esos 180.000 está incluido una ganancia financiera de 30.000 soles. 30.000 soles. ¿Qué dice la norma de la renta sobre esta ganancia? La norma del impuesto a la renta dice, ¿no? Las ganancias, entre estos pues, por las colocaciones en fondos mutuos, el hecho imponible, o sea, es decir, el momento en que se aplica el impuesto y por lo tanto va a haber una exigencia de parte del fisco de que el contribuyente, ¿no?, tenga que pagar ese impuesto, es cuando se produce el rescate, la recuperación. Sin embargo, la contabilidad lo que hace es hacer una medición en todo momento. Cada vez que hace una información o va a informar, lo que hace es decir, a ver cómo están nuestros activos en este caso. O sea, se vale de reportes. Entonces acá nosotros decimos, al 31 de diciembre ha contabilizado 30.000. ¿No? ¿Cómo ha sido la contabilización? Bueno, sí, 32 a las 77. Ahí está. Una cuenta de ingresos, 30.000 soles. Estos 180.000 incluyen 30.000 soles. Pero el hecho imponible todavía no se ha dado. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando se produzca el rescate. Y eso, según el enunciado, está programado para julio. Entonces, en julio recién va a surgir la obligación tributaria. Pero, sin embargo, la ganancia se está dando en el periodo 2014. Entonces, es lógico que hay que hacer una medición, hay que contabilizar eso. O sea, es un impuesto no exigible, no corriente. El impuesto corriente quiere decir impuesto a pagar. Entonces, gastamos un impuesto por liquidar. Entonces, eso nosotros lo conocemos como un pasivo tributario diferido. Pero, sin embargo, la incidencia de impuesto, del impuesto de estos 30.000, lógico que no va a ser pues en el periodo en que vamos a tener que liquidar, sino más bien en el periodo en que surge, desde el punto de vista financiero, la obligación de pagar, que sería en el año 2014. O sea, la obligación de desembolsar a futuro. Entonces, conocemos como pasivo tributario diferido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A este resultado le vamos a retirar, eso se llama deducción. Esto es un reparo tributario de deducción. Y esto es una deducción, como dice el título, es una diferencia temporal imponible. Quiere decir que estos 30.000 sí están grabados con el impuesto, pero el impuesto se exige no en el periodo, en este caso no en el periodo 2014, sino en el periodo en que se va a dar el hecho imponible. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una diferencia temporal imponible. En el anterior caso era una diferencia temporal deducible. Entonces, estos 30.000, lo que va a hacer es que va a disminuir nuestra base tributaria, que este es un resultado referencial. Nosotros decimos aquí 180.000 menos los 30.000, tenemos 150.000, por el 30%, 45.000. Entonces quiere decir que este negocio tiene pues una obligación del impuesto a la renta corriente de 45.000. Sin embargo, para fines de ver cuál es la incidencia en el resultado del periodo, nosotros decimos estos 180.000 a la vez viene a ser también el resultado financiero con fines tributarios. Quiere decir que el 30% de estos 180.000, 54.000 viene a ser la incidencia del impuesto a la renta en el ejercicio. Entonces decíamos, esos 54.000 para nosotros viene a ser la pérdida del impuesto a la renta, cuenta 88. Estos 45.000 viene a ser la obligación con el fisco, cuenta 40. Y la diferencia entre ellos, que viene a ser el 30% de la diferencia temporal imponible, los 9.000, viene a ser el impuesto a la renta que está quedando pendiente de liquidar, ¿no? Cuenta 49, pasivo tributario diferido. Y es así que, confeccionado nuestro registro contable,
48, los 54.000, con abono a la 40, los 45.000 y abono a la 49, los 9.000. Pero, ahí dice, estos 9.000 van a ser liquidados en el 2015. Pero en el 2015, cuando sean liquidados, y es lo que apreciamos en este cuadro, nosotros decimos, este año estamos determinando un impuesto por liquidar de 9.000, pero cuando liquidemos vamos a desembolsar 8.400. Quiere decir que va a haber un importe de 600 que no va a ser liquidado, porque la liquidación se hace, en este caso, ¿no?, cuando se dé la recuperación, la tasa ya pública del impuesto a la renta es de 28%. Esos 600, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Entonces ahí también la misma norma que hemos leído dice, pues, estos 600 forman parte de la información financiera en el resultado del periodo que estamos informando, que es 2014. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos aquí, esto de aquí, veamos lo hemos anotado como parte del pasivo tributario diferido. Entonces, el pasivo tributario diferido no es los 9.000, sino es menos. ¿Cuánto menos? Menos 600. La información que debemos presentar debe ser 8.400. Entonces, vamos a hacer nuestro ajuste y decimos así, cargo a la cuenta 49, 600, y ajustamos el impuesto a la renta de resultado, cuenta 88. ¿No? Vamos a poner así una especie de ganancia, porque cuando liquidemos cuando liquidemos ese impuesto, el porcentaje del impuesto, la tasa es menor, ¿no? Esos dos ejemplos es en el periodo corriente, ¿ya? Entonces ahora veamos como un tercer caso y último caso, ¿ya? Luego pasamos a las preguntas. Diferencias temporales, deducibles o imponibles, pero donde su realización es en periodos corriente y no corriente, quiere decir más allá de un periodo. Acá nos hemos centrado que la resolución es en el 2015. Entonces veamos aquí diferencias temporales con incidencia en periodos no corrientes. Leamos. Una empresa Cuero ha adquirido en el periodo 2014 un equipo cuyo costo es de 85.000. La depreciación contable la estima, ¿no?, para hacer la depreciación contable, estima una vida útil de 5 años. Al cierre del 2014, el resultado contable antes del impuesto a la renta es de 950.000. Y lo que queremos aquí es medir el impacto del impuesto a la renta diferido no corriente que se va a aplicar en ejercicios futuros y su registro contable. Entonces pasemos a revisar esta parte de aquí. Decimos, la depreciación contable, primero 5 años, ¿no? ¿Ya? 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Los 85.000. Entonces aquí se dice que este activo, ¿ya?, se hace una estimación de vida útil de 5 años, en donde los beneficios económicos se dan en ese tiempo, y también se lee de que los beneficios económicos se van a dar por el uso, ¿no? No hemos puesto ahí valor residual. Entonces nosotros decimos que el costo a la vez viene a ser el importe depreciable. ¿Bien? Importe depreciable no es lo mismo que costo. El importe depreciable es el costo menos el valor residual, ¿no? Entonces cuando encontrarías y dice los beneficios económicos, por todo está en función a los beneficios económicos y a las mediciones. Así funciona la contabilidad, toda la contabilidad. Entonces, en un activo, ¿cómo se dan los bienes económicos? Por el uso, y si tuviese valor residual, entonces la parte que restándole el valor residual, quiere decir, una parte se da por el uso y el otro por la venta de ese activo, que se estima que se da al final de la vida útil. Entonces, los beneficios económicos, dice, son los flujos efectivos que van a fluir al negocio. Como en este caso los activos es contribuyendo, en este caso utilizándolo, y por otro lado vendiéndolo. Esa es la estimación inicial, ¿no? Entonces aquí no hay valor residual, todos los 85.000 van a ser depreciados en 5 años. Pero la norma tributaria, aquí también el enunciado no lo dice, pero dice la norma tributaria o la depreciación tributaria para este tipo de activo, artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta,
Dice, ¿no? 10%. ¿no? 10%. Entonces, muy aparte de si más adelante se vende o no se vende al sexto año, nosotros debemos considerar desde un inicio cuál es el porcentaje máximo de depreciación. 10%. Entonces 8.500. Y es como apreciamos. Entonces, si empezamos en 2014, en el 2023 vamos a tener la depreciación total de este activo desde el punto de vista tributario. Quiere decir que la temporalidad es de 10 años. En 10 años los dos vamos a coincidir. Primer año, 2014, se ha hecho una depreciación de 17.000, pero sin embargo el límite es 8.500, que viene a ser el 10%. Ahí también se dice que la regla específica es un límite, o la regla es limitada. ¿Cuánto estamos excediendo? 8.500. Si estamos excediendo 8.500, entonces nosotros decimos, esta es la diferencia temporal, ¿no?, deducible, los 8.500. ¿Y en qué consiste este reparo tributario? En una adición. Y si adicionamos, la base tributaria aumenta en 8.500 para el año 2014. Y si aumenta en 8.500, quiere decir que el impuesto a la renta se eleva en 2.550. Entonces nosotros decimos ahí, el impuesto a la renta corriente, el impuesto a la renta diferido es de 2.550. Segundo año, o sea, decimos, ¿y qué es lo que va a pasar en el siguiente año? Y no solamente el siguiente, sino en los años que vienen. Bueno, que en el año 2015 también se da el mismo reparo tributario, 8.500, una diferencia temporal, en este caso, deducible, que es un mayor gasto, que si bien es cierto, no lo vamos a considerar en la base tributaria, por lo tanto la base tributaria se va a elevar, pero sí se va a utilizar. ¿Cuándo se va a utilizar? Entonces, mira, nosotros vemos la secuencia. El uso de esos gastos se va a dar a partir de 2019, cuando ya no haya montos que hayamos incluido en nuestro resultado, porque eso se ha dado hasta el año 2018, pero sin embargo nosotros tenemos depreciación tributaria. Entonces ahí es donde se viene el uso. Bien, pero en el 2015 el reparo tributario, que si bien es cierto es el mismo del año 2014, pero en el 2015 lo que vamos a aplicar ahí para ver su incidencia en el resultado del ejercicio es 28%. Entonces nosotros decimos, en el 2015 vamos a tener un impuesto a la renta diferido, en este caso un activo tributario diferido de 2.380, que es el 28% de la diferencia temporal deducible. En el 2016 también el mismo importe, porque va a estar vigente el 28%, que es lo que hemos visto en esta norma que ya salió publicada. En el 2017 la tasa del impuesto a la renta es 27%, y también en el 2018. El monto de la diferencia temporal deducible es el mismo, pero ya los montos de los activos tributarios es distinto. Miren, si nosotros hacemos una sumatoria hasta aquí, y cuando empieza la recuperación, o quiere decir ya el uso de todos estos montos que hemos dejado de utilizar a partir del año 2019, empezamos ya a incluirlo en la base tributaria, que es algo extracontable. El reparo que se hizo en el 2014, si nosotros vemos esta secuencia, la regularización de estos 8.500, el uso de estos 8.500, la deducción, si se dice así, se va a dar en el 2019. Entonces, si vemos el correlativo, en el año 2015, el reparo tributario de esa diferencia temporal deducible se deduce en el año 2020. Y así, el de 2006 en el 2021, 2017 en el 2022 y 2018 en el 2023. Entonces es lógico comparar, y eso es lo que también dice la norma de la NIC 12, es comparar el efecto. El efecto del 2014 es 2.550, pero cuando se dé la recuperación, ¿ya?, va a ser 2.210. Por eso hemos puesto 1 con 1. Entonces nosotros decimos aquí, esta diferencia temporal deducible, donde la regularización se da en el 2019, tiene una incidencia en el impuesto a la renta, en este caso como un activo tributario diferido y como obligación presente, ¿ya?, de 2.550. Pero cuando se dé el uso, la recuperación del impuesto no va a ser los 2.550, sino va a ser 2.210. ¿Cuánto menos se va a recuperar? 340. Entonces, el ajuste que nos habla la norma de la NIC 12 dice, estos 340 forman parte del ajuste que se tiene que hacer
en el periodo en que se informa, que en este caso sería 2014. Y lo demás, porque si nosotros hacemos una sumatoria de todo lo que se ha incluido como obligación y por lo tanto es un activo, o sea, si nosotros queremos contabilizar todo esto aquí, sería pues 37 a la 40, ¿no? Todos estos importes serían 37 a la 40, 37 a la 40. No tiene incidencia en el resultado. Todos estos activos, cuando se recuperen, miren cuánto queda por recuperar, 850. Porque se tiene que todo esto de aquí, si a la vez es un activo, también está como parte del pasivo, en la cuenta 40. Y eso se cancela, ¿no? Y es 40 a la 10. Entonces, todos estos montos de aquí, vamos a tener 850. Entonces, acá el dilema es, estos 850, ¿cómo las voy a ajustar por estas tasas que ya han sido publicadas? Entonces, aquí está, ¿no? Uno por uno. Esto comparo con la utilización. Esto aquí, ¿cuándo se utiliza? En 2019. ¿Qué va a pasar en 2019? Ya está una tasa de 26. Entonces decimos de 2.550, 2.210 es la recuperación. ¿Cuánto queda por recuperar? 340. Muy bien, acá están los 340. De los 850, 340 corresponde a ajustar y forma parte de la información financiera, en este caso sería como gasto, cuenta 88 del año 2014. Lo que se va a dar en el 2015, de los 2.380 de activo tributario diferido, y que a la vez también forma parte de la obligación en la cuenta 40, este importe cuando se dé, se va a recuperar 2.210, 2 con 2. ¿Cuánto? 170. Entonces, en el año 2015 también vamos a hacer un ajuste de 170. Igual sucede en 2016, 2.380. La recuperación se va a dar pues en el 2021. Entonces, ¿cuánto menos? 170. Entonces, estos 170 forman también parte del resultado del ejercicio del 2016, igual 2017, 4,4, 5,5. Entonces, en el 2014, lógico que lo que nos corresponde solamente de todos estos 850, ajustar 340. Los otros importes, si sumamos todo esto, nos dan también 850, los otros importes en el periodo que corresponde. Lógico, acá estamos hablando de unas cifras relativamente pequeñas, ¿no? En la práctica se ve cifras bastante importantes, que incluso pues parecieron, no sé, de repente le ocurrió a ustedes, ¿no? Uno lo que hace es empezar a conversar, ¿no? Oye, le llamo a Juan, le llamo a Pedro, le llamo a María, ¿no? Y todos ¿y cómo? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿De ese contrapatrimonio? Sí, yo también estoy de acuerdo. Y así, entonces entre todos nos apoyamos, y eso es, y lo que buscamos, ¿qué cosa es? Coincidir, consenso, como dice la colega, ¿no? Coincidir con los criterios, ¿no? Oye, pero la NIC dice esto. Así es, esto es lo que quiere decir, ¿no? Entonces un poco esa ha sido la idea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En primer lugar, primero, y como vamos a retomar un poquito, aquí, lo que vamos a contabilizar es esto. Estos 2.550, decimos así, cargo a la cuenta 37, 2.210. Y abono a la cuenta 40, 2.550. Uy, pero ¿por qué esto de aquí no es 2.550? Si ese es el importe, ¿ya? Porque el reparo tributario, ¿cuánto fue? 8.500. Eso da 2.550. Eso debería estar como un activo, 2.550, sí. Pero ya hemos visto en el cuadro que cuando se dé la recuperación hay un importe menor que se va a incidir en ese momento, entonces 340 menos. Estos 340 ya forman parte del resultado del ejercicio 88. O sea, en pocas palabras, por esta modificación de las tasas, por las diferencias temporales deducibles, lo que ha pasado también es que ha habido un mayor efecto en el patrimonio neto, que en este caso disminuyendo por efecto de la tasa. Y si se tratara de pasivos tributarios diferidos, más bien el patrimonio neto aumenta. ¿En qué parte? En el resultado del ejercicio. Por lo que se han dado en este periodo, en el 2014, muchas empresas que tenían bastantes contratos de arrendamiento financiero, lo que ha pasado es que han tenido un mayor resultado, ¿no? Y han quedado sorprendidos. ¿Y qué mayor dividendo? Así es. Porque las liquidaciones que se hagan más adelante van a ser menores. Entonces, eso tiene incidencia en el periodo que se informa. Entonces, aquí lo que hemos hecho es contabilizar solamente el 2014. Lógico que si contabilizara 2015, estaríamos también incluyendo
más información, ¿no? Bueno, son 3 casos que quería comentarles. Lógico que hay muchos casos más. Con la persona que de repente hemos conversado, pertenezco a una empresa que absuelve consultas, ¿ya? Y la resolución de consultas, lo que hacemos aquí hemos traído algunas, ¿ya? Hemos traído algunas, pero son muchas más, ¿no? Entonces, por el tiempo que me concede el colegio para poder conversar con ustedes, he traído estas tres ejemplos. ¿Pero puede pasar El material, por supuesto, ahí queda en la PC, ¿ya? Y también los señores creo que los pueden distribuir.